Bien chicos, vamos a continuar con lo que es álgebra 1. Vamos a continuar con esta resolución de examen de este semestre, ¿no? 2021, segundo parcial, ¿no? La parte de funciones, estructuras algebraicas y números complejos, ¿no? Bien, veamos, tenemos aquí la siguiente pregunta, nos dice lo siguiente, ¿no? Un segundo parcial, como podemos observar, ¿no? Bien, comenzaremos, ¿no? Dice, sea una función de reales en reales y una función f, ¿no? Y tenemos otra función g definida también de reales en reales, definida por una función g, ¿no? Tenemos aquí las funciones f y g definidas de esta forma, ¿no? F de x es una recta, 3x menos 2, y g de x es una función gráfica, ¿no? Función cúbica, x cubo más 1. Nos piden hallar lo siguiente: en el inciso A, composición de funciones de f en f, un inciso B, también composición de g en g, y un inciso C, composición de tres funciones, ¿no? Aquí habría que utilizar algunas propiedades. Podríamos agrupar lo que es f y f, que ya tendríamos, y eso componerlo en g, ¿no? Por propiedades de composición de funciones. Sí. Comenzaremos con la resolución del inciso A. A ver, el inciso A dice, a ver, lo vamos a hacer así. El inciso A, ¿no? Bien, nos pide hallar la composición de funciones de f en f, ¿no? Esto lo podemos detallar de esta forma, que siempre va a depender de la variable x, ¿no? Que sería f de x, ¿no? Vamos a hacer así. F de x compuesto en f, ¿no? Listo. Nosotros tenemos f de x, ¿no? Esta parte de aquí interna, f de x lo tenemos. ¿Qué es f de x? Está definido aquí, ¿no? F de x es igual a 3x menos 2, ¿no? 3 veces x menos 2. Listo. Esto va a ser igual. Tomemos esto igual como si toda esta variable fuera x, ¿no? Sería f de x, ¿no? Sería así, ¿no ve? Entonces, donde f de x lo teníamos aquí, que es f de x 3x, ¿no? Donde ves la x menos 2, ¿no? Si tú quisieras f de t, reemplazas aquí, entonces tuvieras 3 veces t menos 2, ¿no? En este caso x es todo este paréntesis aquí. Entonces, de esa forma podemos concluir de la siguiente manera, ¿no? Sería, todo esto sería nuestra variable, ¿no? Nuestra x, 3x menos 2 sería toda la variable. Lo reemplazamos aquí, sería lo siguiente, ¿no? 3 veces todo el paréntesis, ¿no? Todo el paréntesis como si fuera una x, ¿no? 3 veces x menos 2, y a eso le resto menos 2, ¿no? Listo. Entonces ya tengo f en f, ¿no? Y aquí puedo hacer una segunda operación, hacer algunas operaciones. 9 de x, 3 por 3, 9x, ¿no? 3 por menos 2, menos 6 y menos 2, ¿no? Finalmente puedo concluir con que esto es 9x menos 8, ¿no? Y eso sería f, bueno, sería f compuesto en f, ¿no? Y eso está en una variable definida x, ¿no? Eso tendríamos como un primer resultado del inciso A, ¿no? Nada complicado, ¿no? Nada complicado, que también es una recta, ¿no? Bien, podemos hacer también un inciso B, ¿no? Nos dice un inciso B, nos piden, ¿no? Un inciso B, que nos dice la composición de G en G, ¿no? Composición de G compuesta también en G, ¿no? Y esto en la variable X, ¿no? Hacemos de la misma forma. G va a estar, bueno, sería G, aquí sería G, va a estar compuesto en G, ¿no? Listo. Yo tengo g de x, sí tengo g de x, ¿no? Veamos, g de x es una función cúbica, tengo aquí x cubo, ¿no? Una función cúbica de x cubo más 1.
Listo, ¿no? Y esta función también está compuesta, ¿no? O sea, miren, todo esto sería la variable x, digamos, ¿no? Lo reemplazo en la misma función y voy a tener toda esta función elevada al cubo, ¿no? Sería x cubo más 1 y todo eso elevado al cubo, ¿no? Y eso más 1, ¿no? Puedo desarrollar esta operación cúbica o simplemente dejarla ahí, ¿no? Que esa sería g compuesto en g de x, ¿no? Listo, ¿no? Y eso sería como un inciso B, ¿no? Como un inciso B. Listo, ¿no? Bien, ahora nos iríamos ya a realizar lo que es el último inciso, ¿no? El inciso C. Pero es bastante sencillo, no es nada complicado, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Necesitamos un poco de espacio. A ver, no quiero hacer una misma pizarra. Ya voy a mover esto un poquito. Bueno, no, hagámoslo aquí. Hagámoslo aquí. Para el inciso C, ¿no? Inciso D. Te dice G compuesta en F y eso compuesta en F, ¿no? Pero nosotros sabemos propiedad de composición de funciones. Esto también puede ser lo mismo G, ¿no? Compuesta de, bien, sería así, ¿no? Compuesta de F y eso compuesta de F. Y agrupamos los dos siguientes, ¿no? Es lo mismo, es una igualdad que se cumple, ¿no? En composición de funciones por propiedades. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué puedo obtener aquí? Esto, bueno, a ver si seguimos operando. Esto sería lo siguiente, ¿no? G, ¿no? De F, de X, ¿no? Algo así sería, ¿no? Pero toda la parte interna ya lo tenemos. O sea, esta composición ya la tenemos, ¿no? Que es esta. Que sería esta de acá, ¿no? 9 de x menos 8. Entonces, simplemente esto voy a continuar aquí. Voy a continuar aquí, ¿no? Que sería de la siguiente manera, ¿no? Sería g, la parte interna ya la tengo, que sería 9x menos 8, ¿no? Y esto sería igual, ya tenemos g de x aquí, ¿no? Eso sería, digamos, toda la parte de aquí sería como una sola variable, ¿no? Entonces reemplazamos todo esto en esta, ¿no? En g de x y tendría 9x menos 8, todo eso elevado al cubo, ¿no? Y eso más 1. Y si ustedes quieren, desarrollan también eso, ¿no? Desarrollan y ya tendrían el resultado, ¿no? Ya siempre más operación algebraica, ¿no? Hacer operaciones algebraicas. Pero eso sería nuestro resultado, ¿no? Listo. Entonces con eso concluiríamos con nuestra primera pregunta, ¿no? La primera pregunta de este examen. Ahora iríamos a lo que es la siguiente preguntas, ¿no? Bien, vamos a continuar con la resolución de este examen. Aquí tenemos ya la pregunta número 2, ¿no? Entonces en esta pregunta número 2, bien, si leemos bien, dice hallar los valores de x, ¿no? Miren, aquí es la parte importante, ¿no? Reales, dice, ¿no? Reales de x, hallar los valores reales de x para el cual la expresión siguiente sea un número imaginario puro, ¿no? Un número imaginario puro. Tenemos que saber, eso es ya una parte de la... Esta pregunta pertenece a la parte de números complejos, ¿no? Bien, tenemos aquí la expresión, toda esta es la expresión, ¿no? Toda esa es la expresión, ¿no? Vamos a proceder a copiar la expresión, ¿no? Miren, primeramente, ¿no? Definamos la parte compleja, ¿no? Nosotros vamos a tener la parte compleja. Digamos, si tenemos un número complejo, ¿a qué sería igual, no? Sería a la parte real más la parte compleja, ¿no? Donde A y B, ¿no? Tal que A y B pertenecen
a los reales, ¿no? Listo. Esa sería la parte compleja de los números complejos, ¿no? Un número imaginario z, bien. Pero nuestro problema no parte de ahí, ¿no? Bueno, partiría de ahí, ¿no? Entonces ya tenemos la parte compleja, pero ahora igualaremos esto de la siguiente forma. Miren, yo voy a tener, les voy a copiar la expresión que nos dan. Toda la expresión nos dan x más 1, ¿no? Todo eso hasta ahí, y tenemos más, ¿no? Y ahí, ¿no? Abajo tenemos 1 más x menos y, todo eso por ahí, ¿no? Y luego tenemos aquí 1 menos 3 veces y, abajo tenemos x menos 1 más y, ¿no? Bien, tenemos todo este número complejo, ¿no? Todo esto es un número complejo si hacemos algunas operaciones de simplificarlo, ¿no? Digamos, bien, haciendo algunas operaciones esto se reduce a algo más pequeño, ¿no? Nos dice lo siguiente, miren, nos dice que todo esto es un número complejo. Bien, si es un número complejo es a más bi, ¿no? Bien, pero nosotros no queremos este número complejo, queremos la parte imaginaria puro, ¿no? Miren, la parte imaginaria puro, ¿no? Entonces, si queremos la parte imaginaria puro, a no debe existir, solamente debe existir esta parte, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces, nuestro número imaginario puro partiría de ahí, ¿no? Ahí lo podemos complementar. ¿Qué puede decir? Que nuestro número imaginario puro va a ser z, que va a ser igual, simplemente puede ser a bi, ¿no? Bi, ¿no? Donde, bueno, podemos decirlo así, ¿no? Miren, podemos decir lo siguiente, donde a más bi, ¿no? Tal que a es igual a 0, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Z va a ser igual a, voy a poner Z nada más así, Z va a ser igual a bi, ¿no? La parte imaginaria puro, esa sería la parte imaginaria puro, ¿no? Entonces nuestro problema vendría a ser lo siguiente, ya tenemos lo siguiente aquí, ¿no? Queremos que eso sea puro, entonces tenemos que, y la parte real, simplemente esta es la parte real, ¿no? Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿no? Entonces esa parte real la tenemos que igualar a 0. Y de aquí vamos a sacar la parte real. La parte imaginaria la dejamos, ¿no? Va a existir. Bien, entonces hasta ahí estamos bien, ¿no? Podemos poner tal que a tiene que ser igual a 0, ¿no? Para que simplemente exista la parte imaginaria pura, ¿no? Solamente la imaginaria, sin el real, ¿no? Bien, haremos algunas operaciones aquí. Veamos que tenemos aquí operaciones en el denominador. Podemos repartir todo eso, ¿no? Va a ser x más 1 arriba. Aquí abajo vamos a tener 1 más y veces x. El y va a entrar a multiplicar a cada término. Menos y veces cuadrado, ¿no? Recordemos esto, ¿no? Algunas cuestiones de los números imaginarios, ¿no? Esto es más. Ay, mi pulso me está fallando, ¿no? Más. Listo. Arriba tenemos 1 menos 3 veces y. Listo. Aquí abajo podemos hacer lo siguiente, ¿no? Simplemente el signo, ¿no? X menos 1 menos y, ¿no? Listo. Y listo. Esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Bien, hagámoslo así, ¿no? Bien. Podemos recordar lo siguiente. Aquí lo voy a poner con un recuadrito. Tenemos que saber algunas cosas que suceden con los números complejos, ¿no? Ya son bastante conocidas, ¿no? Bien. Sabemos que el número imaginario y es igual a la raíz de un número negativo, menos 1, ¿no? Y tenemos que y cuadrado, ¿no? Que es igual simplemente a 1, ¿no?
Sí, ¿no? Y cuadrado, sí, ¿no? Eso sería así, ¿no? A ver, me falta el y cuadrado aquí. Y cuadrado simplemente sería 1, ¿no? Menos 1. Luego tenemos y al cubo, que simple sería menos y, ¿no? Y otras cuestiones que ya deberían de saberlas ustedes, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Bien, ya teniendo eso, podemos continuar aquí, ¿no? Miren, aquí yo tengo x más 1, ¿no? X más 1, ¿no? Fíjense aquí abajo en el denominador tengo y cuadrado. Y cuadrado sería menos 1, ¿no ve? Aquí tenemos menos 1. Con el signo menos sería positivo, entonces me va a quedar 2, ¿no? 1. Todo esto sería 1, más 1, ¿no? Bueno, sería así, miren. Sería así. Menos, sería menos 1, ¿no? Y cuadrado es menos 1 y eso es positivo, ¿no? Más 1 me va a quedar 2 más i veces x, ¿no? Listo. Más i veces x. Listo, ahí estamos bien. Le vamos a poner el más. La siguiente expresión, ¿no? La siguiente expresión que era 1 menos 3 veces i de x menos i. Vamos a poner x menos 1, ¿no? X menos 1 menos i. Listo, ¿no? Esta expresión, ¿qué podríamos hacer ahí, ¿no? Lo voy a continuar aquí. Eso va a ser igual, digamos. Bien, vamos a continuar aquí, ¿no? Toda esa expresión, el número imaginario, sabemos que no puede estar en la parte del denominador, ¿no? Entonces deberíamos eliminar el número imaginario del denominador, ¿no? Para eso, ¿qué hacemos? Multiplicamos por el conjugado de abajo, ¿no? del denominador para poder quitar eso, ¿no? Bien, entonces voy a tener x más 1. A ver, no, haremos así, ¿no? Voy a tener x más 1. Aquí voy a tener 2 más i veces x, ¿no? Todo eso multiplicado por qué? Multiplicado por el conjugado del denominador, ¿no? Bien, sería 2 veces menos i veces x, ¿no? 2 veces menos i veces x, ¿no? Más, esto no altera la proporción de esta fracción, ¿no? O sea, miren, tenemos que todo esto sería 1. 1 por x simplemente sigue la misma expresión, ¿no? No altera la expresión. Entonces, de esa forma podemos continuar, ¿no? Más, aquí hacemos lo mismo porque tenemos imaginario en el denominador. 1 menos 3 veces i, ¿no? ¿Por qué le he multiplicado? Fíjense, le he multiplicado por esta misma expresión, solo que le he cambiado el signo a la parte imaginaria, ¿no? Eso es el conjugado, ¿no? Hacemos lo mismo aquí, ¿no? Para que no nos perdamos, aquí x menos 1 menos i por, voy a multiplicar, ¿no? X menos 1 es la parte real, la parte imaginaria es menos i, entonces eso sería más i, ¿no? Solamente le cambio el signo a la parte imaginaria, ¿no? Más i, ¿no? Listo, entonces de aquí voy a continuar, ¿no? Esto tiene que ser igual a más bi, ¿no? Si vemos de la primera expresión, igual está igualado a más bi, ¿no? Listo. Listo, entonces de ahí vamos a continuar. Esto lo voy a copiar. Oh, bien, continuamos ahí, ¿no? Así, ¿no? Ya tenemos eso. Vamos a continuar por aquí. Haciendo algunas operaciones, ¿no? Bien, entonces yo tengo que a más bi es igual a toda esa expresión, ¿no? Toda esa expresión.
Aquí vamos a sí hacer operaciones bastante larguitas. Nada complicado, ¿no? Vamos a multiplicar los denominadores y los denominadores, ¿no? Los denominadores, si multiplico, voy a tener 2 por 2, una diferencia de cuadrados, ¿no? Miren, sería el primer cuadrado y el segundo cuadrado, ¿no? Pero sería 2 por 2, ahora haremos las operaciones. 2 por 2, 4, 2 por menos 2i, menos 2 veces i, ¿no? Menos 2 veces i, x, ¿no? Luego tenemos i veces x por 2, ¿no? Más 2 veces i veces x. Y finalmente tenemos menos i cuadrado x al cuadrado, ¿no? Listo. Aquí tenemos arriba, haremos también las operaciones. X por 2, voy a tener 2 veces x, más x por menos i, ¿no? Voy a tener menos i veces x al cuadrado. Luego voy a tener más por 1, voy a tener más 2, 1 por 2, 2, ¿no? Más por menos, menos 1 por menos i, va a ser i veces x. Listo, ahí lo dejaremos, ¿no? Ahorita vamos a hacer algunas operaciones también. Haremos lo mismo con el siguiente. X por x voy a tener x al cuadrado. X por 1 voy a tener menos x. Aquí voy a tener más i veces x, ¿no? Menos por 1 voy a tener menos x. Menos 1 por menos 1 voy a tener más 1. Menos 1 por i voy a tener menos i. Menos i por x voy a tener menos i veces x. Menos i por menos 1 voy a tener más i. Y menos 1 por i voy a tener menos i cuadrado, ¿no? Toda esa expresión. Se van a ir simplificando algunas cosas, ¿no? Hacemos lo mismo arriba. 1 por x voy a tener x. 1 por menos 1 voy a tener menos 1. 1 por i voy a tener más i, ¿no? Más i. Menos 3 por i. Menos 3 veces i, ¿no? Menos 3 veces i x, ¿no? Menos 3i por menos 1 voy a tener más 3 veces i. Menos 3 por i voy a tener menos 3 veces i al cuadrado, ¿no? Bien, aquí tenemos que es a más bi es igual, vamos a tener una expresión más simplificada más otra expresión más simplificada, ¿no? Bien, listo, ¿no? Podemos ir simplificando, como les decía, algunas cosas, ¿no? Podemos ir simplificando. Miren, aquí tengo menos 2 veces ix más 2 veces ix, ¿no? Listo. Aquí tengo i veces x, aquí tengo menos i veces x. Aquí tengo menos i, aquí tengo más i, ¿no? Listo, arriba menos 3 veces i, nada, ¿no? Bien. Entonces, aquí abajo en el denominador voy a tener 4. Aquí tengo menos i cuadrado. Ese menos i cuadrado es menos 1. ¿No? Sería menos 1, sería 4 más x al cuadrado, ¿no? Simplemente sería así, ¿no? Ya está, hasta ahí tenemos todo bien. En la parte del numerador que tenemos 2x, lo voy a cerrar 2 veces x, ¿no? Más 2, y la parte, esa es la parte real. La parte imaginaria sería menos i veces x, menos i veces x al cuadrado, ¿no? Ordenando, ¿no? Ahí, listo. Aquí, en este lado de nuestro término, de esta fracción, tenemos igual, separemos esto, y cuadrado es menos 1, ¿no? Aquí tengo x, ¿no? Ahí tengo x, ¿no? X menos 1, pero este menos 1 lo voy a sumar con este, menos 3 por menos 1 sería 3 positivo, menos 1 sería más 2. Listo, x más 2 ya tengo la parte real, ¿no? La parte imaginaria, todos los que tienen i, ¿no? Más i menos 3 veces ix, ¿no? Más 3 veces i. Todo eso es la parte imaginaria con los términos. Y eso, miren, aquí podemos hacer algo, ¿no? Tengo i más 3 veces i, 4 veces i, ¿no? Menos 3 veces i x, ¿no? Listo. En el denominador tengo x cuadrado menos x,
Chao, aquí tengo menos 2 veces x, ¿no? Miren, menos x, menos 2 veces x, ¿no? Más 1. Este es menos 1. Y cuadrado es menos 1. Entonces sería menos 1 más 1. Más este 1 de aquí, tenemos más 2, ¿no? Listo. Hasta ahí estábamos bien. Continuaremos de ahí. Voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener a cuadrado más b, ¿no? Fíjense que el imaginario ya no se encuentra en el denominador, ¿no? Esa es la parte de hacer conjugar por el mismo, ¿no? Que eliminamos el imaginario del denominador, ¿no? Y aquí ya podemos separar la parte real y la parte imaginaria. Miren, aquí voy a tener la parte real que va a ser 2 veces x más 2, ¿no? Sobre 4 más x al cuadrado. Esa va a ser la parte real más, bueno, sí, más, le podemos poner aquí x, bueno, sería menos x, miren, menos x al cuadrado, todo sobre 4 más x al cuadrado, ¿no? Bueno, va a ser así, vamos a hacer así, antes de poner las paréntesis. Esto va a ser así, miren, va a ser menos x al cuadrado, ¿no? Y aquí voy a tener 4 más x al cuadrado. ¿Sí? Y eso multiplicado por y. ¿Ven? La parte real y la parte imaginaria de esta fracción, ¿no? De esa fracción, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien. Porque fíjense, los mismos denominadores se van a sumar y se suman los numeradores, ¿no? Y no se altera el producto, ¿no? Entonces aquí tenemos así la siguiente expresión, hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo aquí, voy a tener x, ¿no? X, ay, qué fea mi x, ahora sí, ¿no? X más 2. Vamos a hacer así, x más 2 sobre todo el denominador, ¿no? Que va a ser x cuadrado menos 2 veces x más 2, ¿no? Listo, ¿no? Esto va a ser más, ¿no? Hacemos lo mismo, voy a tener la parte imaginaria que va a ser 4 menos 3 veces x, todo eso sobre x al cuadrado menos 2 veces x más 2, ¿no? Y todo eso multiplicado por y, ¿no? Listo, ¿no? Podemos seguir haciendo algunas operaciones para que quede bien claro cómo podemos separar la parte real. Miren, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿no? Entonces la parte real la voy a copiar así, a, ¿no? Lo que está en blanco lo voy a copiar en blanco más BI, ¿no? Listo, ¿no? Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar, vamos a ir agrupando, ¿no? Voy a agrupar, miren, voy a tener aquí, voy a tener 2 veces x más 2, todo sobre eso 4 más x al cuadrado, más, bueno, estoy haciendo al revés, ¿no? Primero es la parte, está bien, no estábamos haciendo bien, solo que me estoy confundiendo de color. La parte real la vamos a copiar con rosado, ¿no? 2 veces x más 2, todo sobre eso 4 más x al cuadrado, más, ¿no? Aquí vamos a tener, este parece, ahora sí, va a ser x más 2 sobre x al cuadrado menos 2 veces x más 2, ¿no? Listo, ¿no? Y eso va a ser más, y voy a separar esto, y esto va a ser solo un corchete que vamos a agrupar, digamos, ¿no? Listo. Y de este lado vamos a agrupar todo lo que es la parte imaginaria, que va a ser menos x al cuadrado, todo sobre 4 más x al cuadrado, más x más 2 sobre x al cuadrado menos 2 veces x más 2 multiplicado por y, ¿no? Listo, hasta ahí estamos bien, ¿no? Fíjense, y eso aquí podría haber borrado los paréntesis también, ¿no?
lo que hice en el anterior, ¿no? Entonces estos paréntesis lo vamos a borrar. SAS y solamente nos va a quedar así, ¿no? Listo, ¿no? Ahí nos queda, ¿no? Fíjense, ¿no? La parte real de desusado y la parte imaginaria de amarillo, ¿no? Nosotros queremos que sea un número imaginario puro, habíamos dicho al principio, ¿no? Si queremos que sea número imaginario puro, solo debe de existir esta parte, ¿no? Debe existir esta parte. Entonces no nos interesa, eso lo dejamos ahí. ¿Qué es lo que no necesitamos? O sea, lo que no queremos que exista, ¿no? Todo esto yo no lo quiero, no quiero que exista la parte real, solamente quiero que exista esto. Entonces, eso lo voy a dejar, quiero que exista. Esto no quiero que exista, que se elimine, ¿no? Entonces, si yo quiero que esto se elimine, decíamos que A debe ser igual a 0. Si A debe ser igual a 0, entonces simplemente esto debe existir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo voy a igualar toda esta parte a 0 y listo, ¿no? Entonces, al igualar a toda esta parte a 0, vamos a formar una ecuación. Y esto vamos a hallar un número. De esa ecuación se va a eliminar, ¿no? Reemplazamos el número que hemos hallado, que sería, digamos, x, digamos, a un cierto número, los reemplazamos aquí, esto se elimina, esto va a seguir existiendo, ¿no? Y esa va a ser la parte imaginaria pura, ¿no? Bien, entonces debemos de resolver esta ecuación igualada a 0, ¿no? De aquí decimos a debe ser igual a 0, ¿no? Si A debe ser igual a 0, esto debe ser igual a 0. Entonces, esto es igual a esto y todo este amarillo es igual a esto, ¿no? Bien, entonces debemos decir que esto es igual a 0. De ahí partimos que va a ser 2 veces x más 2 sobre 4 más x al cuadrado, ¿no? Esto va a ser más x más 2 sobre x al cuadrado menos 2 veces x más 2, ¿no? Igual a 0. Listo, ¿no? De aquí se me va a formar una ecuación cúbica a lo que veo, ¿no? Resolveremos, ¿no? Resolveremos, a ver, bien, hasta ahí estamos bien. Haremos algunas operaciones aquí en estas fracciones. Bien, voy a multiplicar los denominadores, voy a tener esto que va a ser así. 2 veces x más 2 de x al cuadrado menos 2 veces x más 2, ¿no? Más x más 2 de lo siguiente, ¿no? Que va a ser 4 más x al cuadrado igual a 0. Nada más, sería esa la expresión, ¿no? Porque miren, abajo voy a tener una expresión, ¿no? Esto por esto, eso va a ir, todo lo de aquí va a ir a multiplicar a 0 y eso va a ser 0, ¿no? Entonces, simplemente lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿no? Ahora aquí ya tendría que hacer operaciones, ¿no? Lo voy a hacer con otro color. 2 veces x por x voy a tener 2 veces x al cubo. 2 veces x por menos 2 voy a tener menos 4 veces x al cuadrado. 2 veces x voy a tener más 4 veces x más 2 veces x al cuadrado. 2 por menos 2 menos 4 veces x. 2 por 2 más 4, ¿no? Listo. Esta operación la voy a hacer lo mismo, voy a hacer 4, va a ser más 4 veces x más, más x al cubo, ¿no? Más x al cubo, 2 por 4 más 8, y 2 por x más 2 veces x al cuadrado. Y esto va a estar igualado a 0, ¿no? Y aquí tengo 2 veces x al cubo, miren, aquí tengo 2 veces x al cubo y x al cubo. Esto va a ser 3 veces, ¿no? 3 veces x al cubo, ¿no? Bien, hasta ahí estamos bien. Luego tengo 2 veces menos 4 veces x al cuadrado más 2 veces x al cuadrado más 2 veces x al cuadrado. Todo esto se elimina, ¿no? Pam, pam, pam. Se elimina, ¿no? Bien, luego tenemos 4 veces x menos 4 veces x que también se van a eliminar.
y aquí tengo 4 veces x, ¿no? Entonces sería más 4 veces x simplemente, ¿no? Vayámonos a otro que tenemos aquí, la parte más 4 y más 8, ¿no? Que sería más 12. Más 12 igual a 0, ¿no? Y listo, ¿no? De aquí ya tenemos una ecuación cúbica que deberíamos de saber resolverla utilizando el método que ustedes quieren, o también pueden utilizar lo que es una calculadora, ¿no? Que pueda resolver una ecuación cúbica, ¿no? Bueno, este ejercicio nos va a botar números complejos, ¿no? Si no me equivoco, sí, nos bota números complejos y números reales, ¿no? Bien, a ver, hagamos lo siguiente. Podemos, espérame un ratito, ay, no, ¿qué pasó? Uy. Bien, continuando, ¿no? Como les decía, ¿no? Esta es una ecuación que debíamos resolver por cualquier método, pero viéndolo este caso es una ecuación bastante compleja, ¿no? Este necesita nos va a botar una parte real, x cubo, ¿no? Va a tener 3 raíces, x1, x2 y x3, ¿no? Va a tener 3 raíces, ¿no? De las 3 raíces va a tener un número real, ¿no? Aquí va a tener un a que pertenece a los reales, y aquí va a tener un número complejo a sub 1 más b sub 1 y, ¿no? Aquí a sub 2 más b sub 2 y, ¿no? Números complejos, ¿no? Como estamos en la parte de números complejos, debemos de saber resolver esa ecuación, ¿no? Pero no nos vamos a complicar, porque hemos hecho bastante procedimiento. Directamente vamos a poner a la parte de una calculadora, ¿no? Nos va a botar, yo creo, con decimales, así que hagámoslo igual, ¿no? Bien, a ver, voy a poner ahorita una calculadora virtual, si aquí la tengo, ¿no? Bien, entonces esto va a ser de la siguiente manera. Miren, aquí tengo una calculadora virtual que todos utilizamos, conocida, ¿no? Bien, entonces nos vamos a ir a resolver a este tipo de ecuaciones. Vamos a ir a 5 ecuaciones y la opción 4, que es cúbica, la nuestra ecuación. Término del cubo tenemos 3, cuadrado tenemos 0, en x tenemos 4 y el término independiente es 12, ¿no? Listo, miren, este es nuestro valor que nos bota, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos menos 1.3108, ¿no? Menos 1.3108 y más decimales, ¿no? Bien, eso tenemos como un primer valor. Luego tenemos 0.65, ¿no? 0.65, vamos a poner ahí 0.6508 también, si no me equivoco, 54, ¿no? Más 1. ¿Cuánto era? 1.6196 y, ¿ves? Ahí aparece el número complejo y, ¿no? 1.6192, ¿no? Y tenemos luego, a ver, esto lo vamos a borrar, que se quedó bien. Tenemos el último número complejo, como que tiene 3 raíces. El último número complejo sería 0.65 y la parte negativa, ¿no? 0.65 54 menos 1, menos 1.6192, ¿no? Eso sería, ¿no? Bien, ¿no? Sí, sería lo mismo, ¿no? Listo, es la parte media, ¿no? Eso sería el resultado, ¿no? Fíjense, pero nuestro problema, ¿de dónde partía, no? Nuestro problema no partía de ahí. Bien, ya hemos hallado el resultado ahorita, ¿no? Pero nuestro problema parte de lo siguiente, Vámonos hasta arriba. Miren, dice, hallar los valores reales de x, dice.
no quiere los... ya, el problema está bien planteado, ¿no? Nos dice que también nos va a salir números imaginarios, ¿no? Nosotros solamente queremos los valores reales, para el cual la expresión siguiente sea un número imaginario, ¿no? Entonces solamente necesitamos los números, la parte real, no necesitamos la parte imaginaria, ¿no? ¿Cuál sería nuestra solución, no? ¿Cuál sería nuestra solución? Nuestra solución sería x es igual menos 1.3108, ¿no? Ese sería nuestro valor en x. Solamente queremos la parte real, ¿no? Esto ya es un número imaginario, las dos siguientes raíces son números imaginarios, ¿no? Solo queremos la parte real, esa sería nuestra solución, ¿no? Esa sería la solución a este problema, ¿no? Bien, hasta ahí ya tenemos las dos preguntas, ¿no? Vayámonos a lo que es la tercera pregunta, ¿no? La tercera pregunta dirá lo siguiente, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es esta, ¿no? La tercera pregunta: sea el conjunto de los números enteros con la operación asterisco y binaria en z, ¿no? Definida en z, dice, ¿no? Z supone que los números complejos definida por lo siguiente, ¿no? Bien, debemos aquí, para que se cumpla esta, tenemos que hallar valores de k, ¿no? Para que se cumpla esta operación, ¿no? Nosotros estamos en estructuras algebraicas y sabemos que en estructuras algebraicas, ¿no?, se tiene la operación siguiente, ¿no? Si es la operación, así sería lo siguiente, ¿no? Sería la operación z, ¿no? Bueno, sería en el conjunto z con la operación asterisco, ¿no? Bien, hasta ahí estamos bien. Tenemos lo que es la operación aquí, ¿no? Que la operación producto, bueno, la operación asterisco está definida de la siguiente manera: k al cuadrado por a más 2 veces, no sabemos qué es k, ¿no?, menos 1 por b, ¿no? Debemos encontrar valores de k. Para que esto suceda, debe ser lo mismo de la siguiente manera: debe existir la conmutatividad entre la operación asterisco, ¿no? Si tenemos a operado con b, también debería ser igual a b operado con a, que es la propiedad de la conmutatividad, ¿no? Debería de cumplirse esta operación, ¿no? Entonces, de la siguiente manera vendría a ser lo siguiente, ¿no? K cuadrado por a más 2 veces k cuadrado menos 1 por b, ¿no? Y esto vendría a ser lo mismo. Operamos, en este caso sería b aquí, ¿no? Sería k cuadrado b más 2 veces k cuadrado menos 1a, ¿no? Listo. Aquí ya tenemos una igualdad. Podemos hacer algunas operaciones. Voy a tener k cuadrado a más 2 veces k cuadrado menos 1, ¿no? Aquí, bueno, aquí va a ser así, ¿no? Va a ser 2 veces b por k cuadrado, ¿no?, menos b. Y esto sería k cuadrado b más 2 veces a, ¿no?, a k cuadrado menos a, ¿no? Podemos simplificar estos términos, ¿no?, todo pasándolo a un miembro y haciendo algunas operaciones, ¿no? Puedo tener lo siguiente: voy a tener aquí k cuadrado a más k cuadrado a k al cuadrado b, no sería más, no sería menos k cuadrado b más 2 veces b k cuadrado menos 2 veces a k cuadrado menos b más a. Todo eso igualado a 0, ¿no? Listo, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer?
Bien, hasta ahí estamos bien, ¿no? 2 veces b, 2 veces... Podemos factorizar todo lo que es k cuadrado, ¿no? Voy a tener k cuadrado, que va a ser igual a menos b, más 2 veces b, menos 2 veces a, ¿no? Y la parte es real, ¿no? Más, aquí y esto nada que ver, esto, ¿no? Menos a, menos b más a, ¿no? Igual a 0. Listo, ¿no? Aquí puedo obtener lo siguiente. Esto va a ser k cuadrado de a menos b, ¿no? Más b más a menos b, ¿no? Igual a 0, ¿no? Fíjense, de aquí esto lo voy a mover por acá para poder continuar de este lado, ¿no? Bien, voy a tener, miren, voy a tener k cuadrado de a menos b más a menos b, ¿no? Igual a 0. Puedo dividir miembro a miembro o multiplicar miembro a miembro por a menos b, ¿no? Si multiplico voy a tener k cuadrado por a menos b por a menos b, ¿no? Listo, entonces esto es 1, esto es 1 y esto es 0. Entonces voy a tener simplemente k cuadrado más 1 igualado a 0, ¿no? De aquí ya puedo hallar k. K va a ser igual a más menos raíz de 1, ¿no? Y k, ¿no? Podemos decir k sub 1 y 2 va a ser más menos 1, ¿no? Eso sería el valor de k. Y esa sería la solución a este apartado, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Es una tercera pregunta, ¿no? Que pertenece a la parte de estructuras algebraicas, ¿no? Bien, continuando, aquí tenemos lo que es una cuarta pregunta, ¿no? Tenemos una cuarta pregunta que dice lo siguiente, ¿no? Sea f de reales en reales, tenemos una composición de funciones f en g, ¿no? Bien, vayámonos primeramente a f de x y g de x. Tenemos esto, ¿no? Y hallar g de x nos pide, ¿no? Nos piden determinar la función, ¿no? Bien, voy a copiar aquí los datos. Bien, lo que nos piden nosotros hallar g de x, ¿no? No tengo yo g de x. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es g de x, no? Bien, podemos partir de la composición de funciones. Yo tengo f compuesta en x, ¿no? Que es igual, esto es igual a f, no lo voy a poner todavía esto, la composición de funciones, sabemos que es igual a g compuesto en f, ¿no? G de x compuesta en f, ¿no? Esa es la composición de funciones. A nosotros nos dice que esto es igual a lo siguiente, esto es raíz de x por x menos 3. Y esto es igual a f de g de x, ¿no? Listo. Y nos dan la función f, ¿no? Nos dan la función f. Yo quiero hallar g de x, pero aquí tengo la función f, ¿no? Entonces puedo reemplazar g de x en esta f, ¿no? Que sería lo siguiente, miren. Sería la raíz. Haremos que todo esto valga x, ¿no? Entonces, en f de x, sería f de x sería
raíz de g de x más 1. Y esto sería raíz de x por x menos 3, ¿no? Listo. Listo, entonces aquí, ¿qué es lo que debo de hacer? Miembro, miembro, elevo al cuadrado, ¿no? Miembro, miembro lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Elevando al cuadrado simplemente me va a quedar x por x menos 3, ¿no? Esto va a ser igual a g de x más 1, ¿no? Y aquí ya puedo despejar, voy a tener x al cuadrado menos 3 veces x menos 1 igual a g de x, ¿no? Y fíjense, fácilmente he hallado mi función g de x, ¿no? G de x va a ser igual a x al cuadrado menos 3 veces x menos 1, ¿no? Menos 1. Listo, eso sería nuestra función, ¿no? G de x, ¿no? ¿Cómo sé que está bien? O tal vez estoy aplicando mal, ¿no? ¿Cómo sé que está bien? Puedo hallar la composición de x, ¿no? Podemos verificar esto. Miren, antes voy a copiar aquí f de x, ¿no? F de x es igual a raíz de x más 1. Y la composición g compuesta en f, bueno, f compuesta en g, ¿no? Sí, esto sería g compuesta en f, ¿no? F compuesta en g. De x es igual a raíz de x menos 3, ¿no? Listo, ¿no? ¿Cómo puedo verificar si estoy haciendo bien o no? ¿No? Se puede verificar, ¿no? Entonces lo que yo puedo hallar es hallar g. No era f, me estoy equivocando, creo. A ver de nuevo. Si no es f en g, ¿no? Estoy copiando mal. Esto, ¿no? Sería g compuesta en f. G compuesta en f, ¿no? Entonces podría hallar lo mismo, ¿no? Podría hallar g f compuesta en, bueno, g compuesta en f, ¿no? De x va a ser igual a qué? Esto va a ser a f de g de x, ¿no? Verificando, ¿no? F va a ser g de x, que es x al cuadrado menos 3 veces x menos 1, que lo tengo aquí, ¿no? Y esto lo puedo igualar, f de x es esto, entonces va a ser raíz de x al cuadrado menos 3 veces x menos 1 más 1. Listo. De donde esto es igual a x menos 3 veces, va a ser x menos 3, ¿no? X menos 3 y listo. Menos 1 con más 1 se simplifica, x cubo menos 3 es lo mismo que esto, ¿no? Y se cumple, ¿no? La igualdad, ¿bien? Entonces está bien, ¿no? Bien. Hasta ahí ya tenemos nuestra cuarta pregunta, ¿no? Vayámonos por la quinta pregunta. Bien, continuando, ¿no? La quinta pregunta es esta, es la siguiente. Tenemos aquí ya la siguiente pregunta, la quinta, la penúltima. Son 6 preguntas de este examen, ¿no? Bien, nos dice lo siguiente, nos dice, también es de estructuras algebraicas, sea el conjunto z, z el conjunto de los números enteros y la operación binaria en z, ¿no? Una operación binaria, ¿no? Entre dos números, ¿no? Está definida por la siguiente cuestión, ¿no? Bien, tenemos nosotros z, que es el conjunto, con operación asterisco, ¿no? Nos dicen eso. Tal que la operación es A, si tenemos dos elementos operados, ¿no? Un elemento operado con otro elemento, eso es igual a esto, ¿no? A más B. Esa es la regla, ¿no? Esa es la regla, ¿no? Para todo A, B
que pertenece a los números complejos, ¿no? Y ahí habíamos dicho en clases habíamos dicho que debe cumplir, determinar si la operación debe cumplir lo siguiente, ¿no? Esto ya es más teórico, ¿no? Es aplicar las condiciones que nos piden, ¿no? Nos piden ayuda primero con una operación si es asociativa, ¿no? Asociativa. Listo, ¿no? Eso. Bien, entonces nosotros habíamos dicho si tenemos dos conjuntos para todo A, B, que pertenecen al conjunto, ¿no? ¿Cuál es el conjunto? El conjunto es, bien, en este caso, si necesitamos la propiedad asociativa, tendrían que ser tres elementos, ¿no? Vamos a decir A, B, C, que pertenecen al conjunto. El conjunto es Z, ¿no? El conjunto es Z. Pertenecen al conjunto Z. Se define la propiedad asociativa, que sería A operado con B, y esto sería operado con C, ¿no? Y esto tendría que ser igual a A operado con B y operado con C, ¿no? Esa es la propiedad asociativa. Esa es la propiedad asociativa, ¿no? Entonces, si queremos que se cumpla esa propiedad, debemos ver si se cumple con la condición que nos dan. La condición que nos dan es esa, ¿no? Entonces hacemos cumplir esa condición en los determinados conjuntos, ¿no? En los determinados paréntesis. Aquí A operado con B sería esto, ¿no? Sería A más AB, ¿no? Todo eso operado con C igual a A operado B operado con C. Hacemos lo mismo. Esto sería B y esto sería C. Entonces aquí sería B y esto sería BC, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces hacemos lo mismo ahí, ¿no? Esto va a ser B más B con C. Listo. Ahora volvemos a aplicar la misma propiedad una vez más, ¿no? Volvemos a aplicar la propiedad una vez más, ¿no? Y tiene que darse una igualdad, ¿no? Entonces aquí este sería esto operado con esto. Simplemente sería el primero A, ¿no? Sería el primero A más el primero con el segundo, ¿no? Miren, el primero y el primero con el segundo, ¿no? Entonces sería A más AB por C, ¿no? Esa operación se convierte en una multiplicación, ¿no? Listo, aquí sería el primero A más el primero con el segundo, que sería A B más C, ¿no? Listo, y luego tenemos finalmente que esto va a ser A más A cuadrado no, más AC, ¿no? Más AC más AB, ¿no? Listo, ¿no? Y aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? A, AB, bueno, simplemente A más, esto va a ser ABC, ¿no? Aquí, A por B por C, ¿no? ABC, listo. Aquí voy a tener A por B y A por B, A por B más A por BC, ¿no? ABC, ¿no? Y fíjense, se cumple una igualdad, ¿no? Se cumple una igualdad, ¿no? Entonces la propiedad asociativa sí la cumple, ¿no? Podemos decir que la propiedad asociativa sí la cumple, ¿no? Bien, hasta ahí ya tenemos verificado que la propiedad asociativa cumple, ¿no? Podemos decir que sí es asociativa, ¿no? Estamos bien, ¿no? Ah, no, estamos al contrario, ¿no? Podemos decir que no cumple, ¿no? No cumple, ¿no? Esto no cumple. No cumple por la siguiente observación. Miren, AC y AB. Esos son diferentes. ABC sí, A y A también, ¿no? Entonces, podemos decir aquí en un apartado, no es asociativa.
Listo, ¿no? Entonces no es asociativo, no cumple con esa propiedad, ¿no? Viéndolo, no cumple con esa propiedad, no es asociativa. Bien, ahora tendríamos que ver si es conmutativa. Entonces aquí asociativa no la cumple. Conmutativa, veremos si es conmutativa. Vámonos hacia abajo, a ver, determinemos esto aquí. Vámonos, entonces decimos estamos en el conjunto Z con la operación asterisco, ¿no? Tal que la operación asterisco está definida el primero más el primero por el segundo, ¿no? Primero por el segundo, listo. Para todo A, B que pertenece al conjunto Z, ¿no? Al conjunto Z, listo, ¿no? Y nos pide ver, aquí le vamos a poner como un 2, si es conmutativa, ¿no? Conmutativa, ¿no? 2 puntos para ver si es conmutativa, ¿no? Lo vamos a hacer aquí abajo, ¿no? Vamos a ir ahí, listo, ¿no? Para ver si es conmutativa, ¿qué debemos hacer, no? Debemos definir de la siguiente forma, ¿no? Para todo A, B que pertenece al conjunto Z, ¿no? Existe la propiedad conmutativa. ¿Cuál es la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa es la siguiente, ¿no? A operado con B debe ser igual a B operado con A, ¿no? Listo. Listo. B operado con A. Listo, ¿no? Entonces, A asterisco con B y B asterisco con A. Entonces, listo, ya tenemos ahí. Hacemos cumplir de los dos lados las reglas de correspondencia que nos dan con la operación definida. Entonces, esto va a ser A más AB, ¿no? Y aquí sería B más BA, ¿no? Listo, ¿no? Nosotros sabemos que A más AB en los números reales sabemos que A por B es lo mismo que B por A, ¿no? Eso sería B más A por B, ¿no? Listo, ¿no? Entonces ya tenemos esto y podemos decir que también podemos observar aquí, ahí terminamos, ¿no? Podemos observar lo siguiente, estos términos, ¿no? Son iguales aquí a, ¿no? Miren, A y B no son iguales, A con B, esto sí, ¿no? Miren, luego tenemos A igual a B, no, entonces A por B con A por B sí son iguales, pero A y B no son iguales. Entonces, por esa desigualdad, podemos decir que no es conmutativa. Listo, ¿no? Podemos decir que no es conmutativa. Bien, hasta ahí ya tenemos 3 puntos, ya 2 puntos hechos. Podemos decir el problema que no es conmutativa, ¿no? A ver, al ejercicio en sí podemos decir que no es conmutativa, ¿no? Y tiene neutro derecho e izquierdo. Bien, tenemos que ver si tiene el elemento neutro e izquierdo, ¿no? Bien, entonces vayámonos aquí, ¿no? Entonces ya no voy a copiar esto, la parte de las reglas de correspondencia, ¿no? Vamos a decir 3, elemento neutro por derecha e izquierda. ¿No? Bien, entonces vamos a verificar esta punto 3, digamos, si tiene elemento neutro, ¿no? Bien, para poder tenemos que ver cuál es la definición o la teoría, ¿no? Bien, nos dice el elemento neutro lo siguiente, ¿no? Existe un elemento neutro, le vamos a denominar E,
que pertenece al conjunto, en este caso conjunto Z, ¿no? Tal que para todo, para todo A, que también pertenece al conjunto Z, ¿no? El conjunto Z se define lo siguiente: tenemos A operado con E, el elemento neutro, ¿no? El elemento neutro es igual al elemento neutro operado con A, ¿no? Y eso siempre, si ese elemento neutro no altera al elemento, simplemente es igual al elemento, ¿no? Entonces, esta es la definición, ¿no? La parte, digamos, teórica, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Entonces, si ya tenemos esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar las reglas de correspondencia que tenemos aquí. Las reglas de correspondencia, que esta era del ejercicio, ¿no? Bueno, sí, todo esto es las reglas de correspondencia, no es solo eso, ¿no? Es esto, ¿no? Z, el número que, el conjunto Z con la operación asterisco y la operación definida de la siguiente manera, ¿no? Entonces, si existe un elemento neutro, debemos hacer cumplir esas reglas de correspondencia. Entonces, yo aquí voy a tener estas reglas de correspondencia: A por E, eso sería por derecha y eso sería por izquierda, ¿no? Simplemente tiene que ser igual al elemento, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo. Voy a hacer esta igualdad. Voy a hacer aquí, voy a tener así lo siguiente. Vamos a hacer así, ¿no? Vamos a hacerlo así. Así. Eso lo voy a hacer aquí, ¿no? Ahí lo voy a hacer. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener A operado con E. Eso va a ser igual al elemento neutro, ¿no? El elemento neutro operado con A, ¿no? Pero lo vamos a hacer así, ¿no? Eso va a ser de la siguiente manera. A ver, así, ¿no? Ahí. Va a ser A operado con E igual a A por derecha y A operado con el elemento neutro, bueno, esta vez no tendría que ser por izquierda, ¿no? Sería E operado con A igual a A. Listo, ¿no? Hacemos estas reglas de correspondencia. Tenemos aquí las reglas de correspondencia es el primero más el primero por segundo. Entonces aquí sería el primero A más el primero por segundo, A por, ¿no? Eso debe ser igual a A, dice, ¿no? Hacemos lo siguiente aquí: E más el primero por segundo, que sería E por A, y eso igual a A, ¿no? Aplicando las reglas de correspondencia, ¿no? Y aquí podemos ya simplificar algunas cosas, ¿no? Esto va a ser AA, ¿no? Esto va a ser igual a menos A igual a más A, ¿no? Eso va a ser así, ¿no? Voy a tener A por E igual a A menos A, ¿no? A por E va a ser igual simplemente E a 0, y esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Bien, entonces aquí, ¿no? Despejando el elemento neutro, este va a pasar a dividir y el elemento neutro es el 0, ¿no? Ese sería el elemento neutro, ¿no? Y si verificamos, ¿no? El elemento neutro con la operación que nos da, se cumple, ¿no? A ver, bueno, va a ser si se cumple más adelante, ¿no? Aquí hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería el elemento neutro? Podríamos, bien, antes estoy haciendo algo mal aquí, ¿no? Sí,
Eso está mal. Aquí podríamos hacer lo siguiente. Aquí, miren. Sería así, ¿no? Factorizo A, ¿no? De aquí. A podría factorizar. Voy a tener 1 más E igual a A. Esto va a ser E. A sobre A voy a tener 1, ¿no? 1 más E. ¿Sí? Listo, ¿no? De aquí podría despejar E. E puede ser igual a 0, ¿no? Que es lo mismo. Pero lo quiero hacer de esta forma para poder hacerlo de aquí, ¿no? De este lado, ¿no? Si factorizo E, voy a tener 1 más A igual a A, ¿no? De aquí E va a ser A sobre 1 más A, ¿no? Y eso sería el elemento izquierdo, ¿no? Esto es por derecha, a ver, por derecha y otro es por izquierda, ¿no? Esto es derecha, por derecha, y este es por izquierda, ¿no? Por izquierda. Y ya tenemos los elementos neutros, ¿no? Eso ya sería el resultado, ¿no? Por izquierda, ¿no? El elemento neutro por derecha es este, ¿no? Y el elemento izquierda por izquierda, el elemento neutro por izquierda es ese, ¿no? Para todo A que pertenece al conjunto, ¿no? Ya está definido aquí, ¿no? Para todo A que pertenece al conjunto Z, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la número 5, en la pregunta número 5, que vendría a ser tiene elemento neutro por izquierda y por derecha, ¿no? Es así. Tiene elementos inversos de derecha a izquierda, ¿no? Entonces hacemos el apartado 4, ¿no? Vamos aquí abajo. Ahí. Bien, continuaremos ahí, ¿no? Bien, dice el apartado 4 que vamos a poner. Tiene elementos inversos por derecha e izquierda, ¿no? Esa sería el apartado, ¿no? Bien, pero como siempre les dije, debemos de partir de la parte teórica, ¿no? Entonces vamos a poner así, ¿no? Existe, sí, existe, sí, para todo, primeramente, para todo elemento de ese conjunto Z, ¿no? O sea que ese elemento pertenece al conjunto Z, vamos a poner coma, ¿no? Existe, este es ¿no? El símbolo existe, un elemento inverso, le vamos a poner A', ese va a ser el elemento inverso, que también pertenece al conjunto Z. Nosotros estamos diciendo que ya existe, ¿no? Estamos diciendo que ya existe. Pero si ya existe, entonces, ¿qué es lo que sucede con la operación? Que A operado con el elemento inverso debe ser igual a A al inverso, ¿no? Operado por A, que esto es igual a el elemento neutro, ¿no? Listo. Por derecha y por izquierda, ¿no? Bien. Verifiquemos si existe o sucede esto, ¿no? Debe ser el elemento neutro, ¿no? En este caso, esto es por izquierda, A es por derecha, es igual al elemento neutro, y esto es por derecha, ¿no? Por izquierda. Debe ser igual a elemento neutro, ¿no? Nosotros ya teníamos que A operado con el inverso es igual, por derecha es igual a 0, ¿no? Y el por izquierda es igual a, si no me equivoco, por izquierda era A sobre 1 más A, ¿no? Y debe ser único aparte, ¿no? Ver aquí, ¿no? Bien, como elemento, algo que estaba comentando aquí, ¿no?
Miren, el elemento neutro y el elemento inverso deben ser únicos siempre, ¿no? Entonces aquí fijémonos, el elemento neutro es 0 por derecha y por izquierda es esto, no son iguales, ¿no? Entonces podemos decir aquí lo siguiente antes, ahí, como el elemento neutro no es único, no existe. Debe ser único el elemento neutro e inverso, ¿no? Listo. Ya está, ¿no? Entonces, en nuestro resultado podemos decir también aquí en la pregunta, aquí está, no existe, ¿no? No existe, ¿no? Y por ende tampoco va a existir inverso, ¿no? Si no existe elemento neutro único por elemento neutro por elemento neutro, o sea que es el E, tampoco va a existir elementos inversos por derecha ni por izquierda, ¿no? Pero hallaremos, ¿no? Hallaremos, porque dicen, ¿tiene elementos inversos por derecha e izquierda? Tiene, ¿no? Pero hallaremos, ¿no? Pero tiene que ser único, ¿no? Tiene que ser único. Entonces, haremos cumplir las reglas de correspondencia. Recordemos que las reglas de correspondencia de esto era A operado con B era igual a B, era AA, ¿no? AA más AB, ¿no? Listo, entonces hacemos esto operador aquí. Voy a tener A más A con el inverso, ¿no? Esto va a ser igual a 0, de aquí el inverso va a ser igual a bien, miren, aquí podemos factorizar A, ¿no? 1 más el inverso. Esto va a ser 0 y el inverso va a ser simplemente A menos 1, ¿no? A va a ir a 0, listo, ¿no? El inverso es menos 1, listo. Pero aquí vámonos al lado izquierdo, que hago cumplir la regla de correspondencia en este operador, ¿no? Va a ser AA más al inverso por A, ¿no? Esto va a ser A 1 más A. Listo, aquí voy a factorizar A 1 más el inverso, esto va a ser igual a 1 más A, ¿no? Este A va a pasar a dividir, ¿no? Va a pasar a dividir. Voy a tener A, ¿no? Esto lo voy a subir un poquito para que sí se vea, ¿no? Bien, entonces voy a tener la prima al inverso, va a ser 1 sobre 1 más A menos 1, ¿no? Y esto va a ser igual a 1 menos A sobre 1 más A, ¿no? Y finalmente el elemento inverso por izquierda va a ser igual a menos A de 1 más A, ¿no? Listo, ¿no? Eso sería el elemento inverso por izquierda y por derecha, ¿no? Pero no tiene que ser único, dijimos, ¿no? Entonces aquí también ponemos, ¿no?, lo siguiente. Como los elementos inversos no son únicos, no existen, ¿no? No existe inversa, ¿no? Listo, ¿no? Eso sería nuestro resultado, ¿no? Como los elementos inversos no son únicos, no existen. Bien, entonces esa sería la solución a este apartado, ¿no? ¿Por qué tienen que ser únicos, no? Recordemos en los números reales, si nosotros tenemos en la operación suma, ¿cuál es el elemento neutro? Sería el 0, que es único, ¿no? ¿Y cuál es el elemento, bueno, el elemento inverso, ¿no? El elemento neutro, en la suma sí sería el 0, ¿no? Y el elemento inverso sería el negativo de ese elemento, que también sería único. Y en la operación de la multiplicación sería el elemento único, vendría a ser el
el elemento neutro sería el 1, ¿no? 1 por el número sigue siendo el mismo número, ¿no? Ese sería el elemento neutro. Y el inverso también es único, que sería 1 sobre el elemento, ¿no ven? Entonces, de esa forma se puede notar que los elementos inversos y neutros tienen que ser únicos, ¿no? Entonces tampoco es único, ¿no? Y de esta forma, el conjunto de términos enteros quedaría de esa forma, ¿no? Sería la resolución a esta pregunta número 5, ¿no? Bien, vayámonos a la última pregunta. Bien, continuaremos con la resolución de esta última pregunta. Es la pregunta número 6 de este examen. Es la parte de los números complejos. En las anteriores clases habíamos visto lo que es gráfica de números complejos, ¿no? Bien, no sé si sigan a notar, pero aquí tenemos, a ver, lo voy a marcar. Tenemos el eje real, ¿no? El eje real lo tenemos aquí. Luego tenemos el eje imaginario. El eje imaginario lo tenemos de este lado, ¿no? Ahí, ¿no? Lo voy a demarcar un poco para que se note, ¿no? Este es el eje imaginario y este es el eje real, ¿no? Nos dan esta gráfica, ¿no? En este punto, ven, tenemos esa gráfica, después tenemos esto, lo siguiente, así, ¿no? Este vamos a marcar, ¿no? Este punto es menos 3, este punto es 2, este es el Z1, ¿no? El número complejo Z1, y este es este vector, ¿no? Z2. Aquí tenemos un vector nosotros. Aquí tenemos otro vector, ¿no? Habíamos visto esto en la parte de los números complejos, ¿no? Menos 3 y menos 2, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Tendríamos que hallar este valor de acá y este valor de acá, ¿no? Este valor de y, digamos y sub 2, porque pertenece al número complejo 2, ¿no? Y sub 2, y aquí sería x sub 1, ¿no? Esta distancia no sabemos cuánto es, ¿no? Bien. Fíjense, no podemos hacer lo que es relaciones a triángulos, ¿no? Trigonometría un poco, ¿no? Pero bien, antes de eso, hagamos un repasito, ¿no? Un repasito. Digamos, si yo tengo un número z complejo que es igual a más b, ¿no? Un número complejo, y quiero su gráfica de esto, entonces yo voy a tener así, ¿no? Voy a tener, digamos, si los dos son positivos, digamos, aquí voy a tener la parte real, hasta aquí digamos que va a ser A, y hasta aquí que va a ser B, ¿no? Entonces se forma así, ¿no? Listo. Eso sería Z, ¿no? Número complejo. Si fuera negativo menos A, vendría aquí abajo, ¿no? Si B fuera negativo, vendría a este lado, ¿no? Y así va a ir variando esto, ¿no? Bien. Bueno, no es tanto así, ¿no? Habría que hallar lo que es el módulo y el ángulo, ¿no? El ángulo de rotación, ¿no? Bien. Hasta ahí ya tenemos una parte, ¿no? Bien. ¿Qué podemos hallar, no? ¿Cómo podemos hallar? Aquí podemos decir que Z1, miren, tenemos que hallar Z1. Z1 va a ser igual a ¿qué? Fíjense, tengo Z1 aquí. Z1 va a ser igual a 2, esto digamos, la parte, miren aquí, la parte real es A, ¿no? Entonces sería X sub 1. X sub 1 más la parte imaginaria en este caso sería 2 veces Y, ¿no? 2 veces Y. Listo, necesito X, ¿no? Bien, vamos a hallar primeramente el número complejo Z1, ¿no? Pero tenemos una relación de un triángulo, fíjense, yo ahí tengo una relación. Un triángulo, ¿no? Y tengo en este ángulo un ángulo θ que vale 30 grados, ¿no? Ese ángulo vale 30 grados, ¿no? Vamos a θ, ¿no?
Este ángulo tiene 2 y aquí tiene x sub 1, ¿no? Nosotros sabemos por números complejos que el ángulo está denotado por la siguiente expresión, ¿no? Theta va a ser igual, o por trigonometría, bueno, va a ser así, ¿no? La tangente de theta, ¿a qué es igual? Sería la tangente de este ángulo, ¿no? A 2 sobre x sub 1, ¿no ve? Bueno, a cateto opuesto, que sería este 2, sí, ¿no? Bueno, sería a cateto opuesto, ¿no? Sí. 2 sobre cateto adyacente, que es x sub 1. Listo, ¿no? Ahora de aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar. Theta va a ser igual a la tangente. Bueno, puedo despejar, ¿no? Tangente de 30 sería, ¿no? Tangente del ángulo 30. Ángulos notables. Sabemos, esto es 2 sobre x sub 1, ¿no? De aquí puedo despejar x sub 1. Este x sub 1 va a ir a multiplicar, tangente va a ir a dividir, ¿no? 2 sobre la tangente de 30, ¿no? Tangente de 30. Listo. X sub 1 va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto va a valer x sub 1? 2 sobre la tangente de 30. Tangente de 30 es un ángulo notable, que sería raíz de 3 sobre 2, ¿no? Esto sería a 2 sobre raíz de 3 sobre 3, ¿no? Y x sub 1 va a valer igual a haciendo esta operación, ¿no? Bien, si no sabemos lo que es números, bueno, trigonometría, tangentes, ¿no? Ángulos notables o razones notables, podemos hallar una calculadora, ¿no? Sería tangente de raíz de 3 sobre 3, ¿no? La tangente de 30, ¿no? Que no sabemos cuánto es, ¿no? Raíz de 3 sobre 3, ¿no? Listo. Entonces raíz de 3 sobre 3, listo. Ahora yo quiero 2 sobre raíz de 3 sobre 3, ¿no? Simplificando. Sería 6 sobre raíz de 3, y si sacamos la raíz de 3, el 3 subiría, 6 por 3, 2 raíz de 3, ¿no? Listo, ¿no? X sub 1 es igual a 2 raíz de 3, ¿no? 2 por 3, eso se demuestra, ¿no? Miren, sería 2 por 3, 6 raíz de 3. Si le multiplicas por raíz de 3, te va a quedar 6 raíz de 3 sobre 3, ¿no? Es 6 entre 3, 2 raíz de 3, ¿no? ¿Qué sería eso? ¿No? Listo. Bien, entonces nuestro número complejo Z1 es igual a 2 raíz de 3, que es x sub 1, más 2 veces y. Listo. Eso es Z1, ¿no? Ya tenemos Z1. Ahí haremos esta vez ahora Z2, ¿no? Z2, ¿no? Entonces, bien. Voy a mover un poquito esto hacia abajo. Y aquí vamos allá, ¿no? Para Z2. Entonces Z2 va a ser igual a y sub 2. En este caso, la parte real, ¿no? La parte real es menos 3. Y la parte imaginaria sería más y sub 2, que no sé cuánto es. Y, ¿no? Hacemos la misma relación del triángulo que se forma ahí abajo. En este caso sí es así. Así, ¿no? Tenemos el ángulo ahí. Ahí está el ángulo, ¿no? El ángulo phi, que vale 45 grados, ¿no? Y sub 2, y esto vale menos 3. Listo, ¿no? Hacemos lo mismo, tangente de 45 grados, en este caso. Lo voy a hacer directo. Tangente de 45. ¿A qué sería acá puesto? Sería menos 3 sobre y sub 2, ¿no? Listo, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, de aquí puedo hallar y sub 2, que va a ser a menos 3 sobre la tangente de 45, ¿no?
Bien, esto ya puedo calcular bien, pueden hacer operaciones paso a paso directamente, ¿no? Yo lo voy a hacer directamente para no poder, digamos, tiempo, ¿no? Vamos a poner aquí la calculadora, vamos a poner menos 3, esto va a ser menos 3 sobre tangente de 45, ¿no? Si no me equivoco, tangente de 45 es 1, ¿no? Y simplemente me va a quedar a menos 3, ¿eh? Tangente de menos 3 es menos. Listo, entonces esto sería a menos 3, ¿no? Y listo, entonces de ahí ya puedo hallar yo qué, Z2, mi número complejo 2. ¿Cuál es mi número complejo 2? Que va a ser a menos 3 veces y, ¿no? Ya sub 2 vale menos 3, los reemplazo en Z2, ¿no? Y ahí ya tengo mi número complejo número 2, ¿no? Listo, ¿no? Bien, ya teníamos Z1 y Z2, ¿no? Continuaremos. Bien, aquí miren, obtener en forma trigonométrica el resultado, dice, ¿no? Simplificamos Z1 con Z2, ¿no? Sería en su forma polar, ¿no? La forma trigonométrica. Ya tenemos nosotros Z1 y Z2. Y esperen la multiplicación, ¿no? Bien, haremos eso aquí, ¿no? Aquí. Yo voy a copiar aquí una línea más o menos, ¿sí? Porque les voy a pasar este PDF Z1 por Z2. Aquí es igual, ¿no? Sabemos que Z1 es igual a 2 raíz de 3 más 2 veces I. Sabemos que Z2 es igual a menos 3 veces I, ¿no? Bien, y ahí continuaremos, ¿no? Bien, listo, ¿no? No es nada complicado, ¿no? Y ya, entonces yo simplemente puedo hacer la multiplicación de Z1, miren, lo que es Z1 por lo que es Z2, los números complejos. Z1 es 2 raíz de 3 más 2 y menos, bueno, esto sería por, ¿no? Obviamente multiplicado por menos 3 veces y listo. Hacemos esta multiplicación, 2 por menos 3 sería menos 6 veces raíz de 3. 2 por menos 3 también sería menos 6 raíz de 3 y luego tenemos 2 por menos 3 sería menos 6 veces i y 2 por sería 2 por, esto sería 2 por 3 menos 6 veces i. Perdón, aquí sería menos 6, ¿no? Y por i sería i cuadrado, ¿no? Listo, esto sería a la parte real, este menos 6, este menos i cuadrado sería menos 1, ¿no? Y esto sería menos 6 raíz de 3 menos más 6, ¿no? Más 6 menos, bueno, más menos 6 raíz de 3 por i, ¿no? ¿No? Ese es el número complejo. Si ordenamos, voy a tener así 6 menos 6 raíz de 3, ¿no? Aquí estamos bien, a ver, en el medio quiero ver. Sí, no, esto es negativo, 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 todo está bien, ¿sí? Entonces esto sería menos la factoría del signo, 6 más 6 raíz de 3, ¿no? Ya esto no sé si se podrá simplificar, a ver, haremos la prueba en la calculadora. No estoy seguro si se podrá simplificar esa operación, a ver, sería 6 menos 6 raíz de 3, ¿no? No. Y la siguiente que sería positivo 2, tampoco, ¿no? Listo, se quedaría así, ¿no? Bien, este es el número complejo Z1 por Z2, ¿no? Esto no era nada complicado, ¿no? Eso es bastante sencillo. Z1 por Z2. Nos piden ahora nosotros en su forma polar, ¿no?
en su forma polar o en su forma trigonométrica, que sería, digámoslo a esto, un nuevo valor z, z sub 3, digamos, que es igual a todo esto, ¿no? 6 menos 6 raíz de 3. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque vamos a hallar el módulo, ¿no? Y no vamos a escribir dos veces esto, ¿no? ¿Por qué el módulo me estás diciendo, no? Entonces el módulo es, para poder hallar su forma trigonométrica debemos saber lo siguiente, ¿no? Su forma trigonométrica está expresada de la siguiente manera, que sería z, en este caso z3, ¿no? Va a estar escrita, para su forma trigonométrica va a ser r, ¿no?, por el coseno del ángulo más i veces el seno del ángulo. Listo, ¿no? Esa es su forma trigonométrica en función de senos y cosenos, o su forma polar, ¿no? Bien, esa sería su forma trigonométrica, ¿no? Para esto necesitamos graficar, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí mi eje real y mi eje imaginario, ¿no? Yo no sé cuánto será el valor de 6 menos 6 raíz de 3, no sé si es positivo o negativo, hallaremos, ¿no? Miren, dice 6 menos 6 raíz de 3, eso en la calculadora no sé cuánto, lo ponemos así, negativo menos 4.39, ¿no? En la parte real, ¿no? Entonces sería aquí, ¿no?, menos 4.39, digamos, no es necesario, ¿no? Pero digamos que ahí está ese valor. Listo, no lo voy a poner valor. El siguiente sería 6, bueno, sería este valor, ¿no? Menos 6 menos 6 raíz de 3, ¿no? Con el signo siempre. Entonces le vamos a poner el siguiente, ¿no?, en la calculadora, ¿no? Aquí le ponemos menos 6, ¿no? Menos 6. Y también es mucho más negativo, ¿no? Entonces sería, bueno, en el eje imagínate negativo, ¿no? Listo. Entonces, si es así, se me va a formar un vector uniendo esos puntos, ¿no? ¿Cuál va a ser mi vector formado? Este, ¿no? Ese va a ser Z3, ¿no? Listo, Z3, ¿no? Y esta Z3 tiene un ángulo, ¿no? Tiene un ángulo de rotación de aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí, ¿no?, que sería lo mismo, ¿no? Bien, tiene un ángulo hasta ahí, ¿no? Bien, para poder hallar ese ángulo phi, digamos, y el radio, ¿no?, el módulo que sería radio, que deberíamos de hallarlo también, ¿no? Entonces debemos hacer lo siguiente. Primeramente, hallar el módulo y hallar el radio, ¿no? Hallaremos el módulo, que es ¿no?, su longitud. Bien, entonces para poder hallar eso, simplemente yo puedo decir el radio es igual a el módulo de z. En este caso sería Z3, ¿no? Que sería a la raíz de 6 menos 6 raíz de 3 a la parte real al cuadrado más esto, ¿no?, que sería menos 6, vamos a poner menos 6 raíz de 3. Por ese signo, este signo entra, ¿no? Sabemos que el número z es igual a más bi, ¿no? Miren, y aquí está menos, ese menos entraría y se convertiría más, ¿no? Y el módulo de Z3 sería igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Por eso estoy poniendo así. Entonces sería el módulo de Z3 vendría a ser a toda esa operación, ¿no? Como yo no quiero hacer la operación paso a pasito, es bastante básico, lo vamos a hacer en una calculadora, ¿no?
en una calculadora, que vendría a ser de la siguiente manera, ¿no? Lo voy a poner todos. 6 de 6 menos 6 raíz de 3. Todo eso al cuadrado. Más. Luego tenemos menos 6 raíz de 3. Todo eso al cuadrado, ¿no? Ahí, aquí miren esto antes. Pum. Afuera tiene que ser, ¿no? Listo. Y eso al cuadrado, ¿no? Y eso vamos a poner igual, ¿no? 12 raíz de 2, ¿no? Bien. Entonces ese sería todo el resultado, ¿no? Listo, entonces, pum, esto va a ser 12 raíz de 2. Listo, ahora necesitamos el ángulo, ¿no? Necesitamos el ángulo de ese cuadrante, ¿no? Bien, también les había mostrado en anteriores videos en la parte menos complejos. Este es el primer cuadrante, ¿no? Este es el segundo cuadrante y este es el tercer cuadrante, ¿no? Y este es el cuarto cuadrante, ¿no? Hay varias formas de poder hallar ángulo, ¿no? O bien hallamos en función de 360 grados, o bien hallamos en función de pi, ¿no? Hallamos en función de pi, ¿no? Sabemos también que de aquí hasta aquí es pi medio, ¿no? Hasta aquí sería pi, bueno, todo esto hasta aquí sería pi, ¿no? Y toda la vuelta sería 2pi, ¿no? Listo, entonces eso debemos de saber, ¿no? Entonces también debemos saber que hasta aquí solamente es 90 grados, 180, 270 y 360 grados, ¿no? En función de eso existen bastantes formas de poder hallar el ángulo, ¿no? Yo prefiero hallarlo como les había mostrado, ¿no? En un formulario, no tengo aquí para ponerlo en el video, pero era lo siguiente, ¿no? Se encuentra en el tercer cuadrante, ¿no? Como se encuentra en el tercer cuadrante, ¿qué es lo que sucede, no? Va a ser de aquí hasta aquí es pi, entonces el ángulo va a ser igual a pi más, ya, aquí ya podemos hallar este ángulo, ¿no? Este ángulo phi sub 1, que podría ser, digamos, ¿no? Este ángulo, ¿no? Estito, ¿no? Entonces hasta ahí va a ser el ángulo que va a ser ese ángulo, o también puede ser de la siguiente forma, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Más phi sub 1 le podemos poner, ¿no? Pero phi es igual a pi más la arcotangente, o la tangente inversa, digamos, ¿no? La tangente inversa de ese ángulo, ¿no? Que va a ser al cateto opuesto y sobre todo eso, ¿no? Ya hemos hallado, ¿no? Entonces esto va a ser, esto es 6, ¿no? Aquí teníamos un valor que era 6, menos 6 raíz de 3, y aquí teníamos un valor de 6, menos 6 raíz de 3, ¿no? Que nos daba menos tantos, ¿no? Que creo que era menos 15, ¿no? Bien, tangente de ese ángulo, ¿qué sería, no? Sería y esto, ¿no? Sobre esto, ¿no? Cateto de opuesto, esto por esto, ¿no? Entonces sería a menos 6, vamos a hacerlo bonito, va a ser menos 6 raíz de 3, ¿no? Sobre 6 menos 6 raíz de 3. Listo, ¿no? Eso sería el ángulo, ¿no? Eso sería el ángulo. Ahora, ¿cómo hallamos esto? La calculadora, ¿no? Aquí vamos a complicar. Entonces yo digo el ángulo va a ser, esto lo voy a poner en la calculadora, que va a ser lo siguiente, ¿no? Tangente inversa, ¿no? Tangente inversa, eso. Tangente inversa me estaba poniendo, tangente a la menos 1, ¿no? Bien, tangente inversa de qué? Dice de menos 6 raíz de 3, 6 raíz de 3, todo eso sobre 6 menos 6 raíz de 3, ¿no? Listo. Y eso va a ser igual a, nos va a botar, ¿no? 75, ¿ves? 75. Eso es el ángulo, ¿no? Ahora, si lo queremos en función de pi, ¿no? También lo podemos poner, ¿no?
¿Qué es lo que hacemos? Miren, haces Shift Mod en radianes, ¿no? Y haces el mismo cálculo. Igual en función de pi, ¿no? Que sería estos 75 grados, sería, ¿no? Digamos. No, no es 75, ¿no? Sería más, ¿no? Más de 75, pero nos da un valor de 75. En función de pi sería lo siguiente, ¿no? En función de pi sería lo siguiente, ¿no? 5 sobre 12 pi, ¿no? 5 sobre 12 pi radianes. Listo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma trigonométrica polar? Z, que esto era Z1 por Z2, ¿no? Que nosotros le habíamos denominado Z, ¿no? R, aquí está, miren, necesitamos el módulo, miren, el módulo va a ser 12 raíz de 2, ¿no? Y eso era en paréntesis, ¿no? Coseno del ángulo, ¿no? Coseno de 5 sobre 12 pi. Más y veces el seno del mismo ángulo, ¿no? 5 sobre 12 pi, ¿no? Listo, eso sería, ¿no? En su forma polar. Lo haremos más bonito, detallaremos el resultado. Z1 multiplicado con Z2 es igual a 12 raíz de 2. Coseno de 2 pi lo vamos a dejar, ¿no? Coseno de 5 pi sobre 12, ¿no? Más y veces el seno de 5 veces pi sobre 12. Y esta es en su forma trigonométrica, también llamada polar, ¿no? Y ese sería el resultado a este problema, ¿no? Con bastante práctica ya se logra más rapidez, ¿no? Bien, eso sería todo por este video, entonces nos vemos en el siguiente.